Silencio, silencio, por favor, silencio. Ay, ¿por qué habrá tantos ruidos? Tantos ruidos, me están molestando un montón. Voy a cerrar los ojos un momentito y concentrarme en un sonido más enriquecedor, más bonito. Creo que sí, creo que ya lo estoy percibiendo, ya lo estoy notando. Estoy yendo un bum, 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 bum. Ah, pues debe ser el sonido de un corazón o de muchos corazones. Y claro, cómo no, serán los corazones de toda esa gente especial, guapa y buena, que por supuesto siempre me acompañáis aquí a nuestro y vuestro universo atalaya y refugio particular, que no es otro que las baldosas hacia el universo de Cellerworld. Bienvenidos, queridos guerreras y guerreras, y os preguntaréis que por qué os he pedido silencio. Hombre, con vosotros y vosotras siempre me siento a gusto y protegido y espero transmitiros lo mismo. Y bueno, ¿por qué os he pedido silencio? Pues porque sin haberos dado cuenta, o bueno, sí, estando en alguna situación difícil o complicada, o simplemente queriendo evadiros de este mundanal ruido y de la vida cotidiana en la que solemos luchar todos y todas, pues habéis sido teletransportados, por así decirlo, directamente aquí al pequeño, pero no por ello menos complejo mundo de pinceladas y siluetas en penumbra. Sí, mis queridos guerreros y guerreras, hoy vamos a volver aquí en Cellerworld al mundillo del noveno arte de las viñetas, que no es otro que de los cómics. Y bueno, tal y como os comentaba, que por qué os preguntaréis, ¿por qué nos pedías silencio, Boranjan? Pues porque vamos a hacer la reseñita, o yo os voy a comentar los valores que para mí tiene el cómic de un personaje que le suelen llamar Hush, que en castellano o en español latino significa silencio. Así que vamos a hacer una reseñita hablando de los valores y aspectos que para mí son importantes de este señor cómic de Batman Silencio o Batman Hush, que bueno, ya de por sí es bastante interesante tenerlo aquí en el canal, en Cellerworld, porque pues es un tomo único. Luego tenemos aquí toda la historia con sus pormenores, con su cómo se hizo, seguramente porque es una edición de estas de coleccionista, que bueno, para la gente que no veáis os diré que tenemos una sobrecubierta o lo que es una funda protectora de PVC o plástico, y luego ya pues el propio volumen de tapadura. Y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí en Cellerworld. Y bueno, pues para las personas que no veis, os comentaré que, bueno, os describiré que la funda de PVC que protege a este volumen de tapadura del cómic de Batman Hush, Batman Silencio, pues tenemos una parte que está sobreimpresa, o sea, tiene una portada distinta si le dejáis puesto la protección de PVC. Y en esa portada alternativa, podría decirse, pues tenemos varios personajes, entre ellos está Catwoman, está Harley Quinn, creo que la Cazadora, que es uno de los aliados de Batman, de la Batfamilia, y se transparenta, porque es una funda de PVC plástico transparente, pues se transparenta lo que es el título de cómic en castellano, que es Batman Silencio, y los apellidos de los autores, que son Jim Lee, que es el dibujante, y Jeff Loeb, que es el guionista y artífice de toda esta historia. Por detrás del cómic, lo que sería la contraportada, pero aquí no tenemos contraportada, no tenemos sinopsis, ya os la daré yo, pues simplemente nos transparenta el dibujo que está detrás, por la parte trasera del cómic, pero sí que tiene algo sobreimpreso, que son las figuras de los protagonistas, entre comillas, del cómic, que son Batman y Catwoman. Y bueno, luego en el lomo pues transparenta el título del cómic,
lomo del libro, donde están unidas las pastas y las hojas y las viñetas, pues se transparenta el título del cómic, que bueno, pues eso, Batman Silencio. Y básicamente esta cubierta protectora, pues hombre, te protege el cómic y hace que puedas, en un principio, como los blisters de las figuras, cuando salgo coleccionando con Braña, pues que puedas tú tener una portada alternativa y a la vez ver un poquito a simple vista, a simple tacto, pues el título de la obra. Y bueno, pues es práctico entre comillas, pero bueno, que es un aditivo más para conseguir este cómic. Y bueno, pues ahora vamos a descubrir a ver qué es lo que nos trae dentro este arco narrativo de Batman. Bueno, pues hemos tenido aquí un pequeño golpe, no sé si de Killer Croc o de el pingüino o de algún villanesco de la galería de Batman. Y bueno, ahora ya os enseño sí bien para la gente que veáis pues lo que es la portada y la contraportada que tenemos de este volumen de tapadura de Batman Silencio. Y bueno, para la gente que no veáis, pues en fin, antes ha sido una cuestión de la gente que no vemos, que a veces ponemos las cosas de un lado para otro. Y bueno, aquí en la portada interna, ya sin la funda de PVC, pues tenemos otros personajes, porque yo os había comentado que es otra portada alternativa, la de PVC, o está ahí sobreimpresa. Y aquí pues tenemos a un grupito de personajes que van a salir que salen en este arco argumental del cómic de Batman, de la serie de Batman, serie de cómics americana, por así decirlo, no de televisión, sino que es una serie de cómics que, como todos, la mayoría de cómics salen en formato grapa y luego, si adquieren importancia, pues ya en algunas ocasiones se publican estos tomitos de tapadura, ya no sé, medianos o grandes, dependiendo de lo amplio que sea el arco argumental, la historia, pero bueno, en fin. Y entonces tenemos un grupito de personajes, porque no están todos los que salen en el cómic, pero bueno, está el Joker, está Hiedra Venenosa, la Cazadora, Catwoman, Killer Croc, y luego pues el título del cómic, que es Batman Silencio, y los apellidos de los creadores, como os comentaba antes, que es el guionista, la leyenda Jim Lee, el dibujante Jim Lee, y el escritor, también un poco leyenda, porque ha hecho muchas cosas, que es Joseph Loeb. Y bueno, y luego por detrás pues tenemos una contraportada, no tenemos sinopsis, ahora yo os la comentaré, en la que se ven pues dos personajes, dos niños o jovencitos y el emblema de Batman. Y luego pues en el lomo del cómic, de este formato de tapadura, pues tenemos el título, bueno, se observa el título del propio cómic, Batman Silencio, y una siluetita adaptándose al tamaño de ese lomo de pues el prota principal, que es Batman. Y bueno, pues yo os he traído este cómic aquí al canal, a Cegger World, porque para mí tiene una serie de valores interesantes que yo quiero compartir con todos y todas vosotros y vosotras. Y bueno, pues me parecía que encima que lo he podido conseguir en este formato, pues era positivo y bueno y diverso el traeroslo al canal. Me preguntaréis por qué Boranjan, por qué este cómic en particular, si hay otros cómics más actuales de Batman, de DC o de otros personajes que no sean sus... ¿Por qué? ¿Por qué este cómic? Bueno, para empezar, ya en cuanto lo tuve en mis manos y lo abrí, para mí a nivel de tacto, pues tiene un tacto totalmente distinto, por lo menos lo que es el canto, el lomo, las pastas externas, muy diferente a otros cómics que yo he encontrado en este formato, en el formato de tapadura. Luego ahí ya tenéis un valor de por sí, que es el tema de tacto, que bueno, que luego también algunos coleccionistas que abriréis vuestros cómics, siempre teniendo las manos limpias, por supuesto, para no estropear
estas preciosas viñetas, pues que también es un valor, ¿no? A la hora de coleccionar. Y luego el olor que tienen los cómics para mí también es un valor añadido, porque tienen un olor muy peculiar y bueno, pues a mí particularmente me gusta. Pero bueno, también tiene otros valores de por sí. Por ejemplo, lo estaréis viendo, o yo ya a la gente que no veis os lo digo, los apellidos de los autores, que son Jim Lee y Job o Joseph Loeb, por así decirlo. Job es el apodo. Job Loeb III, básicamente tiene un nombre así muy complicado porque rima casi el nombre con el apellido y es difícil de pronunciar, pero bueno, es el escritor de este arco de cómics es Joseph, de alias Joeph Loeb, que pues antes me medio confundí con el guionista, que es Jim Lee, pero bueno, este señor también es una pequeña leyenda entre comillas, porque no solamente ha sido guionista de este cómic, de Batman en Largo Halloween y de otros cómics, también cómics en la Marvel, la trilogía de los colores en concreto de Spider-Man, Hulk y Daredevil, y de los Vengadores y de muchos otros personajes, sino que también ha sido productor ejecutivo de series de televisión tan interesantes como Héroes, y luego encima ha sido escritor de series tan laureadas como Smallville o Lost. Y luego encima además con otro guionista distinto de cómics, que no es Jim Lee, que se llama Tim Sale, pues también ha hecho artes conceptuales para Buffy Cazavampiros. Luego, dentro de que por este mismo cómic es un poquito criticado, también ha sido criticado en Marvel, de que no ha sabido comprender el universo Ultimates, de los Vengadores Ultimates de la Marvel. Pues yo creo que independientemente de una cosa u otra, pues es un autor muy interesante y que haya aportado tanto a las viñetas de los cómics como al mundo cinematográfico series tan importantes que incluso quedan a día de los años 2000 ahora mismo, como Smallville o Héroes o Perdidos, Lost. Pues yo creo que es un gran aportador. Pero no solamente tenemos a este señor de guionista, sino que tenemos a Jim Lee, la leyenda, que es un dibujante de historietas de cómic que, para empezar, es norcoreano y americano. Luego ahí tenemos el cruce de culturas. Y luego también pues se ve mucho en sus dibujos que él estudió la carrera en medicina, pero se dedicó a esta pasión de los cómics. Otro aspecto que me parece muy reseñable, ¿no? El que se trataba de buscar el sueño de convertirse en un gran guionista de cómics. Ha sido guionista pues en la Marvel, en DC, creó su propia compañía de cómics en la que desarrolló sus personajes de Wildcats, en Image también se fue para allí, estuvo sobre todo en la época de los años 90 en DC, y bueno, pues hace poquito es director de la propia DC Comic. Y bueno, a su lado tenemos también a Scott Williams, que es un entintador que ha trabajado sobre todo con Jim Lee en otros trabajos de Marvel y de DC, y también es un gran creador. Y a Alex Sinclair, que es el colorista que nos da los colores en esta historia, y a Richard Starkings, que es el rotulista o el que pone los rótulos a esta historia. Y bueno, ya para no aburriros más con datos técnicos y demás del propio cómic, que yo creo que son interesantes, pues también daros una pequeña sinopsis del cómic para quien no lo conozca, tampoco para dar spoilers, o bueno, para el que lo conozca, pues si lo quiere volver a revisitar, y bueno, para el que no, pues que lo queráis visitar o que os interese acercaros, hay información y demás. Pues este es un arco narrativo de comic book de los años 2000, aproximadamente 2002-2003 es lo que duró en la etapa de estos cómics en la colección de Batman, la colección general de Batman. Digo aproximadamente porque eso es lo que he encontrado de que es la primera edición,
tenemos varios personajes, como os decía, que Batman y Catwoman son más o menos los protagonistas. Luego está este nuevo villano que se llama Hush, en Estados Unidos Silencio, a nivel de castellano o de español latinoamericano, para los hermanos de Latinoamérica. Luego tenemos a una, no sé si señora Lane, no sé si, no, a la galería de villanos de Batman, algunos habituales, ya os he dicho algunos, a algunos integrantes de la Batfamilia y aliados, y bueno, pues al propio Batman y a Catwoman, como os estaba diciendo. Y bien, ya para entrar en antecedentes, pues ¿qué nos va a contar este arco de Batman Silencio? Pues la historia nos muestra a un acosador misterioso que se hace llamar, pues como os he dicho, ¿no? Se hace llamar Hush, Silencio, quien parece decidido a destruir lentamente a Batman, moviendo los hilos de las sombras, aparentemente manipulando a unos cuantos villanos de la galería del cruzado de la capa, como no, de Batman, manteniendo un gran misterio y amenazas a su alrededor, hasta el punto de que parece que sabotea y va siempre un paso por delante de las investigaciones de Batman. Y bueno, pues en la trama se incluyen también un gran número de apariciones como se estaba comentando, algunos de los personajes y villanos del Protector de Gotham, aunque también se hace hincapié en la relación amorosa, tanto de equipo como de sentimientos de Batman y Catwoman. Y bueno, pues os encontráis aquí en este arco de comic books, pues misterio, intriga, romanticismo, acción, aventuras, un poquito de terror, tensión, amenazas que vienen desde el pasado, no os hago spoilers, pero eso, amenazas que vienen desde el pasado de Batman, antagonismos, grandes dosis de arte puro en viñetas, sobre todo con la leyenda de Jim Lee, y una historia que, bueno, que dentro de su polémica de que pues Geoff Jones no, al parecer no sabía tratar bien esta historia, ni la de los Ultimates, pues yo creo que es una historia interesante, ¿no? Con una serie de valores que ahora también os voy a recalcar. Por ejemplo, pues como os decía, los propios autores, ¿no? Que sea Jim Lee, que iba a ser médico, convertirse, buscar el sueño de ser un gran un gran dibujante, e imprimir en sus dibujos ese detallismo que yo creo que tiene que venir, bueno, aparte de su pasión, ¿no? Por este arte, también tiene que venir un poco de su carrera como médico, pues yo creo que ya es un valor de por sí. Luego, como os decía, de Joseph Job, pues también el crear de arco argumental, otros que ha creado, hacer Buffy, hacer en televisiones, hacer los guiones de Smallville, aunque bueno, creo que Smallville no lo haría él solo, pero en fin, no sé, colaborar en creaciones de esas series, pues ya nos dice mucho, ¿no? Estos autores ya de por sí. Luego, pues el trabajo que han tenido que desarrollar juntos en equipo, el propio trabajo de equipo del colorista Alex Sinclair, del entintador, del rotulista, que eso siempre es un trabajo en equipo, y me supongo que los fanáticos de este mundo de los cómics pues lo tendréis bien claro. Luego, ese plasmar esas ideas, ¿no? Plasmar esa conjunción de guión y de viñetas en las grapas y en este posterior volumen de tapadura, pues también hay que hacer una combinación, un trabajo, un esfuerzo que lleva su tiempo, pues no sé, del 2002 al 2003 dirán que se fue publicando, pero yo creo que esto viene de antes y se ha necesitado un tiempo, un esfuerzo, ¿no? Y luego el plasmar, ¿no? El plasmar
estas grandiosas viñetas aquí en este formato de tapadura o en las grapas, cuando fueron grapas, o habrá otros formatos, digo yo, seguramente que sí, pues yo creo que ya es un valor de por sí, ese esfuerzo, el tiempo, el saber combinar tantas mentes creativas, pues yo creo que son valores importantes de por sí. Y bueno, luego ya sabéis que dentro de Cellerworld pues también os hablo un poco de lo que es nuestra sección de Pedagogy Friki, o lo que es lo mismo, los valores que yo creo que también tiene todo este tema del coleccionismo, el friquismo y bueno, todos los contenidos que estamos intentando llevar aquí y traeros aquí a Cellerworld. Entonces, bueno, a nivel, por ejemplo, de lenguaje, pues el propio cómic, ¿no? El cómic es un tipo de arte en sí mismo y tiene su propio lenguaje, su propia forma de narrar, lenguaje visual, o bueno, si ya lo pasamos a un audio cómic o a un video cómic, pues ya tenemos otro tipo de lenguaje. Al fin y al cabo, luego también el fomentar la lectura, ¿no? Eso también es un tipo de lenguaje, ya lo veáis en inglés, en castellano, en español de España o de Latinoamérica. Yo aquí lo tengo en español de España, en castellano, pues ya también digo yo que es un valor importante del lenguaje. Luego dentro de los personajes, pues el lenguaje verbal y no verbal, que es curioso porque este señor, disculpadme, este gran guionista, para mí grande por los motivos que os he dicho, dentro de que sepa o no sepa llevar a cabo bien su labor como guionista, pues lo importante que tiene es que utiliza una técnica que consiste pues básicamente en que Jeff Loeb utiliza la técnica intensivamente de usar cuadros explicativos como si fueran monólogos, pues para revelar los pensamientos internos de los personajes, aunque a veces pues en las interacciones de cada personaje en esos monólogos pues no sean muchas y simplemente sean pocas dentro del diálogo que nos está tratando de mostrar con esos cuadros explicativos. Y bueno, pues creo que es algo que no todos los guionistas de cómic hacen. Bueno, luego dentro del concepto de lenguaje también podríamos decir que hay una especie de vínculo con lo cinematográfico, porque de este arco, pues se hizo también una película ya por el 2019, una película de animación, y entonces bueno, pues ahí también tenemos un vínculo con el lenguaje cinematográfico. Luego, aunque no os lo creáis, también a nivel matemático, pues cada viñeta tiene su orden, su estructura, la distribución, porque no es solo que dentro de una página haya una viñeta, ¿no? Sino que pueden ser muchas, o puede ser que haya varias viñetas formando dos páginas. Bueno, esto los coleccionistas de cómic, que estáis bien entendidos en ello, lo sabréis mejor, pero bueno, toda esa distribución, ¿no? Bueno, luego, claro, por supuesto, las proporciones que tiene que haber entre personajes, entornos, yo que sé, los edificios, el entorno en el que se está desarrollando la trama, los propios, ese detallismo que tiene Jim Lee, ¿no? En los personajes, que como os decía, tiene que seguro que estar influenciado por su carrera de medicina y por su pasión por los cómics. Luego, el propio desarrollo de la historia, tanto en su conjunto, pues no sé, como en escenas individuales, porque pues esto tiene un orden y una posición, lo que en matemáticas se llama posicionalidad y cardinalidad, y eso tiene que salir, pues digo yo, que en todas las escenas de acción, en tramas, en movimientos, en el propio viaje, entre comillas, viaje que se hace durante el desarrollo del cómic, y de los propios personajes. Cada personaje tiene una evolución, tanto Batman y Catwoman, como los villanos, como este nuevo villano que se llama Silencio, ¿no? Y bueno, pues eso, ir de un punto A a un punto B, o de lo que podría ser lo mismo, pues el desarrollo de un arco argumental, ¿no? Que tiene su inicio
tiene su inicio, un nudo o desarrollo, su clímax y su final, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues eso, aunque tiene más que ver con el tema del lenguaje, pues a nivel de orden y de estructuración, pues está también dentro del ámbito matemático. Luego, en lo que es a nivel de educación física, aunque no os lo podáis creer, digáis, oh, Boranjam, que aquí no te estás moviendo, no estás moviendo nada. Bueno, pues lo que son las posturas, no sé, sobre todo para los cosplayers, los superfans de los cómics y demás, pues quizás queráis emular, ¿no? O hacer las poses que tienen cada uno de estos personajes, o incluso hasta a lo mejor la gente que os gusta hacer los customs, quizás habéis hecho algún custom o algún diorama de alguna de estas viñetas de la propia Gotham que sale aquí o de cualquier otra situación, ¿no? Entonces yo creo que sí que, bueno, no te mueves, bueno, entre comillas, no te mueves, pero sí estás pudiendo percibir pues todo ese detallismo del dibujo, como os decía, pues la propia acción, ¿no? Las persecuciones, las huidas, las peleas. Claro, todo ello en plan emulación. Luego no sé qué deciros, a nivel de educación artística o a nivel artístico, pues todo el valor que tiene todo esto que ha dibujado Jim Lee, todo el concepto del cómic, lo que es el cómic, que es una especie de noveno arte, la diversidad de temáticas que os podéis encontrar en el cómic. Por ejemplo, este para mí no es un cómic, algunos me podrán decir, por ejemplo, no sé, me podrán decir de coleccionista de cómics, a lo mejor me puede decir que este es un cómic mainstream, un cómic al uso, un cómic de superhéroes y punto. Pues yo diría que no, porque aquí, exceptuando una aparición de una capa amarilla, no voy a daros más spoilers, pues no hay superhéroes como tal, es una historia más detectivesca, no hay poderes, no hay... Vale, entonces, para mí no es un cómic al uso, y entonces está dentro de un gran número de temáticas. Y bueno, a nivel cinematográfico, pues ya sabéis que como ha habido una adaptación de este mismo cómic, pues claro, ahí ya tenéis otro, lo que es el propio noveno arte. Pues no sé, aparte de lo que pueda servirle esto para un profesor de dibujo, como material de complemento, como apoyo, no sé, a los propios dibujantes o gente que se quiera meter en el cómic, si esto les sirve de influencia a la hora de sus dibujos, y no sé, todo lo que pueda servir dentro del concepto de noveno arte o de arte de dibujo en general, ¿no? O las posibles técnicas o lo que sea. Luego, como os decía, me diréis, Boranjam, esto no puede tener que ver o no puede tener un valor de educación física. Vale, a nivel de educación física como tal, de jugar a un deporte, de moverse no, pero a la gente que no veáis lo estáis escuchando, la gente que veáis me estáis mirando o lo estáis viendo. Las manos, ya de por sí, son importantes para la gente con ceguera. El tacto, pues yo creo que también para la gente que veáis también es importante desarrollar el tacto, y entonces hay una disciplina que se llama la psicomotricidad, y en ella, sin daros cuenta, estáis educando pues la capacidad manodigital, que es esta capacidad de mover las manos, los dedos, la posición, que en este momento, para mostrarlo, estoy teniendo una posición un poco extraña, ya os lo digo sinceramente, pero también podéis educar la forma correcta de posicionar un cómic de la forma correcta, tener vuestras manos siempre limpias, y luego incluso la posición de mano-ojo, porque sin daros cuenta estáis, a medida que pasáis las viñetas, apuntando con vuestra mano y mirando con vuestro ojo, por lo menos la gente que veis. Y bueno, pues eso son cosas que no, a lo mejor no os dais cuenta, sobre todo los videntes, pero que son aspectos para mí, para un servidor Boranjam, que son bastante importante. Y luego, pues bueno, a nivel de inteligencia emocional o de valores emocionales, pues hombre, para un servidor, una persona con ceguera total, pues el que te lean un cómic así, que te lo describan
eso para la persona que está a tu lado es un esfuerzo. Y tú sientes con eso, no sé, sientes pues una especie de vínculo de por sí, ¿no? Que ya no solo tiene que ver con un aprendizaje del corazón o como una experiencia de la filosofía del compartir o como algo que te genera ese tiempo de compartir, ¿no? Sino que es una sensación, te genera una sensación, perdonad, de cariño, de gratitud y de bienestar. Y luego si encima te acercas, no sé, yo en mi caso, pues a un audiocom, y bueno, pues estos son más o menos los valores, bueno, a nivel emocional dentro de lo que es el guión, la historia, pues sí que se explora mucho la relación de amor entre bueno, romántica, amorosa, de medio aliados entre Batman y Catwoman, y me supongo que Jim Lee también ha detallado muy bien las emociones y los sentimientos de cada personaje, y bueno, pues es algo que se debe de percibir en el cómic. Y estos más o menos, queridos guerreros y guerreras, son todos los valores que yo le apercibo a esta saga de cómic, más o menos criticable por su guión o no, pero al fin y al cabo pues otro cómic interesante que también añado a mi colección, que creo que también eso es un aspecto emocional, sentirse bien como coleccionista. Y bueno, como os comentaba, si uno puede llegar a percibirlo como audiocómic, como videocómic o la película de animación, pues también sientes un cierto grado de independencia, autonomía y libertad por uno mismo. Pero bueno, también está ese caso de, como os digo, de compartir, de cuando una persona ciega te lee esto a alguien, te lo describe, pues también ahí está la filosofía del compartir. Y en definitiva, pues este ha sido el cómic que os he venido a reseñar y a narrar sus valores. Espero que os haya gustado. Si es así, pues le dais un poderoso like. Sobre todo compartidlo, por favor, con el mayor número de personas posibles que les interese este mundillo del noveno arte, de los cómics, de Batman, de enseñar de una forma diferente aspectos del dibujo, de lo que sea. Recordad que aquí en Celler World pues siempre hacemos todo tipo de contenidos poco a poco, como ha sido el caso de este cómic, que seguro que ha tenido su desarrollo lento, pero al final seguro. Y bueno, no olvidéis suscribiros, los que os interese también estos contenidos y es que no estáis suscritos. Y por el momento esto ha sido todo por esta Bat reseña, y nos encontraremos aquí en este vuestro refugio, casi Bat cueva, atalaya particular, las baldosas hacia el universo de Cegerbor. Y hasta entonces, pues seguiremos juntos, aunque sea en el pensamiento, en el corazón, desarrollando y creando cosas todos juntos.